El 16 de abril de 1999, el destripador de Raleigh finalmente fue llevado ante la justicia después de un reinado de terror en todo el estado de Carolina del Norte que dejó 14 mujeres muertas. La verdadera identidad del asesino había sido Kevin Grover, un empleado de una gasolinera local originario de Virginia Occidental, quien fue arrestado en el trabajo en la madrugada. Su rostro apareció en todos los medios de comunicación cuando fue esposado y arrastrado para ser interrogado y procesado. Como muchos asesinos en serie, lo más aterrador de Kevin era el hecho de que parecía tan normal. La idea de que una persona así podría haber cometido las atrocidades del destripador de Raleigh planteó una pregunta aterradora con la que todos debemos enfrentarnos. ¿Qué convierte a una persona en un monstruo? Esta pregunta fue particularmente profética para el Dr. James Whittington, un psicólogo criminal encargado de realizar la primera evaluación psicológica oficial de Grover. Desde que salió a la luz la verdadera identidad del asesino, el caso le había fascinado particularmente. Principalmente porque Grover el hombre y Grover el asesino parecían casi dos personas completamente separadas. Según todas las pruebas, el destripador de Raleigh era un genio criminal metódico e insidioso. Había acusado a algunas de sus víctimas, todas mujeres que vivían solas durante semanas antes de atacar, realizando una vigilancia detallada de sus hogares que le permitió aislarlas, eludir sus sistemas de seguridad y eliminar cualquier medio para obtener ayuda. Bloqueaba puertas, cortaba líneas telefónicas y siempre seleccionaba objetivos vulnerables. A pesar de ser un psicólogo criminal experimentado, los detalles reales de los crímenes de Grover habían mantenido a Whittington despierto por la noche. Tenía una esposa y un hijo pequeño en casa, y la idea de un hombre como Grover merodeando por allí le hizo temer por los dos. Este no era un asesino emocionante, era un torturador sádico que parecía deleitarse con el dolor y el terror de su presa. Había elegido víctimas con las que podía tomarse su tiempo. Se infiltraba en sus casas como una ráfaga de aire frío a través de una ventana abierta y se deslizaba en la oscuridad como una sombra. Escenas del crimen perfectamente controladas, sin evidencias sueltas, nada más que la muerte quedaba atrás. Durante meses le había dado vueltas a la policía. Se entrevistó a miles de personas que encajaban con el perfil del destripador. Se realizaron operaciones encubiertas. Las comunidades formaron guardias vecinales para protegerse del próximo movimiento del asesino. Y nada de eso sirvió de nada. Desde detectives experimentados hasta legiones de policías de turno, nadie pudo adelantarse a Kevin Grover. Que lo hayan atrapado fue pura casualidad. Un excursionista local, Mike Fletcher, escuchó los gritos provenientes de una casa cercana en el bosque y tomó la heroica decisión de entrar corriendo e intervenir. Cuando vio a Grover cometiendo el ataque, el asesino entró en pánico y huyó por una ventana abierta. En su prisa había dejado una huella parcial en el marco de la ventana. Eso, combinado con la descripción de Mike, fue suficiente para vincular finalmente a Kevin con los 14 asesinatos del destripador de Raleigh. El problema, desde la perspectiva del Dr. Whittington, era que según todos los informes, Kevin Grover parecía ser un idiota. Este no era el tipo Ted Bundy, suave y carismático. En todas las fotos y entrevistas anteriores, Kevin tenía esa mirada de ciervo perdido de alguien que está en problemas más grandes que él. El Dr. Whittington también había estudiado los registros escolares de Kevin. Lo único en lo que parecía sobresalir era en ser mediocre. Incluso se retrasó un año en quinto grado. Desde que se graduó de la escuela secundaria, sus padres lo habían echado por vividor y no había podido mantener un trabajo de manera constante durante más de 8 meses. Sus únicas condenas penales anteriores habían sido un cargo de alteración del orden público y ebriedad y posesión de una onza de marihuana en 1991, por lo que obtuvo una sentencia suspendida debido a que era menor de edad en ese momento. Simplemente no tenía sentido para el Dr. Whittington que este hombre y el diabólicamente brillante destripador de Raleigh fueran la misma persona, a pesar de todas las pruebas irrefutables que lo demostraban. A pesar de sus reservas, necesitaba conocer a este hombre y descubrir por qué y cómo cometió todos estos horribles asesinatos, a pesar de ser un individuo tan anodino. Sentado frente a Grover en la sala de entrevista segura, Whittington se sorprendió una vez más de lo increíblemente decepcionante que era. Delgado y nervudo, con ojos vidriosos, cabello desordenado y un patético mechón de barba incipiente en la barbilla, se parecía más a Shaggy de Scooby-Doo que a un asesino a sangre fría.
Sus respuestas a la mayoría de las preguntas del Dr. Whittington también fueron insustanciales, ya que a menudo perdía el hilo de sus pensamientos o incluso necesitaba pedirle al psicólogo que le explicara cuidadosamente la pregunta. La mayor parte del tiempo Grover trataba de tener irritantes pequeñas charlas en cámara lenta, sobre todo desde el clima hasta las películas que disfrutaba. La entrevista había sido inútil, hasta que 4 horas después Grover mencionó algo que despertó un extraño recuerdo en el Dr. Whittington. Dijo: «Oiga, Doc, ¿recuerda ese programa de televisión Bubble el payaso? Me encantaba cuando era niño, era como mi religión. ¿Su hijo alguna vez lo ha visto?» Hubo una serie de cosas inquietantes sobre esto por el hecho de que, por alguna razón, el Dr. Whittington podía recordar algo sobre Bubble el payaso, y el hecho de que Kevin Grover no tenía forma de saber que el Dr. Whittington tenía un hijo. Pero aún así no dejó que su preocupación se viera, y en cambio le preguntó a Grover qué recordaba de Bubble el payaso. Grover sonrió y respondió: «Bubble me enseñó todo lo que sé, Doc». A lo que el Dr. Whittington hizo la pregunta millonaria: «¿Cómo qué, Kevin?». Grover se encogió de hombros y dijo: «Todo tipo de cosas, Doc, como mirar sin ser visto, cómo hacer palanca para abrir una ventana sin hacer ruido, cómo hacer que les duela mucho sin que mueran, para que puedas hacer que dure más. Así puede ser más divertido. Y por supuesto me enseñó a salir sin dejar nada atrás. Bubble hizo todo esto posible, Doc. También me contó todo sobre ti y que todo esto iba a pasar algún día. Todas las cosas buenas tienen que llegar a su fin, ¿no? Dile a tu esposa e hijo que los saluda, por cierto». El Dr. Whittington estaba incrédulo. Grover pareció mirar fijamente al vacío por un momento antes de afirmar repetidamente que tenía un terrible dolor de cabeza y que necesitaba regresar a su celda. En cualquier otra situación, Whittington podría haber descartado a Bubble el payaso como una de dos cosas: un delirio psicótico o un psicópata sofisticado que finge un delirio psicótico con la esperanza de obtener la declaración de locura, al igual que el asesino del hijo de Sam, David Berkowitz, que fingió ser un perro parlante demoníaco poseído por Satanás y que eso lo hizo cometer todos los asesinatos. Pero Whittington había oído hablar de Bubble el payaso antes, y no en un escenario en el que un empleado de una gasolinera como Kevin Grover hubiera oído hablar. Le tomó medio día de investigación en sus propias notas archivadas recordar exactamente dónde lo había escuchado antes. Un niño al que entrevistó hace casi una década, que había arrojado gasolina y fuegos artificiales a través del buzón de la casa de una anciana, dando lugar a un incendio que dejó a la mujer y su perro muertos. Cuando el Dr. Whittington entrevistó al niño que lloraba sobre sus motivos, dijo que no era su culpa, que Bubble el payaso le había dicho que lo hiciera en la televisión. Dado que no había registros de un programa de Bubble el payaso que se transmitiera en ninguna red local, Whittington lo había descartado en ese momento como la imaginación hiperactiva de un niño pequeño muy asustado y perturbado. Ese mismo niño más tarde ingresaría en atención psiquiátrica, antes de reincidir como pirómano en serie al ser liberado. El último edificio que incendió tenía un solo ocupante, él mismo. Los investigadores de incendios afirmarían más tarde que él simplemente se sentó allí con las piernas cruzadas, esperando plácidamente que las llamas carcomieran sus huesos. Se estaba volviendo increíblemente claro que esta fantasía de Bubble el payaso, si es que era una fantasía, parecía ser mucho más que un fenómeno aislado. Usó sus credenciales para comenzar a explorar otros extraños crímenes pasionales cometidos por niños y adultos jóvenes. Incluso preguntó a algunos de sus amigos en la comunidad de psicología criminal extraoficialmente si alguna vez habían oído hablar de ese concepto antes. Espeluznantemente, Whittington no tardó mucho en dar en el clavo. Estaba el caso de los asesinatos de la familia Orfeo en 1985 en Arkansas. Donnie Orfeo, de 9 años, había sacado el rifle de su padre del gabinete en la oscuridad de la noche y caminó de habitación en habitación disparando a su madre, padre y 2 hermanas mayores en sus camas. Los vecinos escucharon los disparos y llamaron a la policía. Cuando llegaron al lugar, el único sobreviviente era el mismo Donnie Orfeo, empapado en sangre sentado frente al televisor. Sus ojos huecos miraban como zombies la estática. No se resistió al arresto. Cuando Donnie fue interrogado, las emociones de sus respuestas fueron frías y planas. Cuando le preguntaron por qué asesinó a su familia, dijo que fue porque su padre le dijo que estaba viendo demasiada televisión. Su personaje de televisión favorito, Bubble el payaso, le había dicho que si asesinaba a su familia con el arma de papá, podría ver toda la televisión que quisiera. Al leer esto, el Dr. Whittington pudo sentir el sudor en su frente. 2 casos eran una coincidencia, pero 3 eran un patrón. Y oh, cómo deseaba que se hubiera detenido en solo 3.
Después de 4 días de búsqueda había descubierto no menos de 17 crímenes diferentes aparentemente aislados con menciones de Bubble el payaso adjuntas al archivo. Un niño de 5 años de Nueva Jersey que había ahogado al gato de sus vecinos en un río con una bolsa de gimnasia llena de piedras le dijo a la policía que había aprendido la técnica de Bubble el payaso. A una niña de 8 años, arrestada por atar y torturar a su hermana con una percha oxidada en Texas, se le ocurrió la idea, por supuesto, al ver un episodio de Bubble el payaso. Asesinato, agresión, vandalismo, tortura. Una extensa hoja de antecedentes penales de todo el país condujo a ese único factor recurrente. Todos lo aprendieron a ver a Bubble el payaso. El Dr. Whittington se puso en contacto con algunos amigos que conocían gente en la radiodifusión. Aunque omitió cuidadosamente algunos de los detalles más espeluznantes, les imploró que le dieran nueva información sobre si alguna vez se había emitido un programa de televisión con Bubble el payaso en algún lugar. A pesar de sus mejores esfuerzos, no encontraron ningún registro de Bubble el payaso o ningún programa educativo similar de payasos. ¿Era posiblemente una compleja alucinación compartida? El Dr. Whittington se sintió simultáneamente agobiado por todo este conocimiento aterrador y completamente incapaz de hacer algo útil con él. Si empezaba a denunciar a los medios de comunicación o a sus superiores que una serie de crímenes horribles estaban siendo causados por un payaso violento e imaginario, se vería tan trastornado como cualquiera de las personas que había estado estudiando. No parecía haber nada que pudiera hacer para detener o ayudar en algo. Regresó a su casa esa noche con el corazón apesadumbrado y colgó su abrigo. Necesitaba a alguien con quien hablar de todo esto, pero no podía agobiar a su esposa con los horrores que encontraba a diario en el trabajo, y mucho menos con una pesadilla viviente como este misterioso Bubble el payaso. Mientras caminaba hacia la cocina para servirse un trago fuerte, escuchó una música extraña y alegre proveniente de la sala de estar. Dio un paso atrás y vio a su hijo de 7 años, Ben, viendo algo en la televisión. Mientras se acercaba, apenas podía creer lo que veía. Ben, extasiado, con los ojos fijos en un payaso animado que bailaba y sonreía en la pantalla. Ben volteó lentamente hacia el Dr. Whittington, con los ojos muy abiertos y saltones, y dijo: He estado esperando que llegaras a casa, papá. Bubble dice que se cansó de jugar con Kevin. Quiere jugar con nosotros ahora. El Dr. Whittington se giró y miró de nuevo al payaso en la pantalla. Podría jurar que le estaba sonriendo. Esto fue lo último que recordó antes del intenso dolor de cabeza repentino y el suelo levantándose para abrazarlo. Cuando se despertó estaba en la cama con su esposa y ninguno de los dos podía moverse gracias a las pesadas cuerdas que sujetaban el cuerpo al marco. Bubble es muy bueno para enseñar a los niños a hacer nudos. Intentaron gritar, pero un destello brillante de cinta adhesiva les mantuvo la boca cerrada. Los ojos del Dr. Whittington giraron hacia Ben, de pie junto a su cama. El niño sostenía un cuchillo de cocina y estaba ansioso por mostrarles a sus padres el nuevo y divertido truco que Bubble el payaso le había enseñado. Para la Fundación SCP, este aterrador programa de televisión anómalo se conoce como SCP-993, conocido por causar desmayos en adultos y comportamiento violento y antisocial en niños. Hacen todo lo posible por mantener las transmisiones contenidas, pero si alguna vez un niño en tu vida parece estar actuando de manera extraña, tal vez pregúntate con mucho cuidado qué está viendo cuando no estás cerca. Ahora echa un vistazo al secreto en el fondo de SCP-087 explicado y Procedimiento 110 Montauk revelado, Solo Temor, relato SCP-231 para más historias desgarradoras.